Una descarga eléctrica de más de 860 voltios, capaz de paralizar presas en un instante e incluso derribar a un caballo adulto, no es el argumento de una película de ciencia ficción. Es una realidad asombrosa, una manifestación de la naturaleza pura que emana de un habitante singular de las profundidades acuáticas de Sudamérica, la anguila eléctrica. Pero, ¿cómo es posible que un animal biológico sea capaz de generar semejante poder y utilizarlo para cazar? Para entender este prodigio de la evolución, primero debemos aclarar qué es exactamente este fascinante ser. La anguila eléctrica, cuyo nombre científico es Electrophorus, no es realmente una anguila en el sentido biológico estricto, sino un pez de la familia de los gimnótidos. Su cuerpo alargado, cilíndrico y serpentiforme puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y pesar aproximadamente 20 kilogramos. Su piel carece de escamas y tiene una coloración que va del marrón oscuro al negruzco. Viven en las aguas dulces y lodosas de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, donde la visibilidad es a menudo limitada. En estas condiciones, su capacidad para generar electricidad se vuelve una herramienta de supervivencia indispensable tanto para la caza como para la defensa y la navegación. Recientemente, en el año 2018, una investigación liderada por el científico David de Santana y su equipo reveló que lo que antes se consideraba una sola especie, Electrophorus electricus, en realidad son 3 especies distintas, cada una con características y capacidades eléctricas ligeramente diferentes. Además de la ya conocida Electrophorus electricus, se identificaron Electrophorus voltae y Electrophorus vari. La Electrophorus electricus clásica, que habita más al norte de la Amazonia, puede generar hasta 600 voltios. La Electrophorus voltae, encontrada en las tierras altas del escudo guayanés, es la más potente de las 3, capaz de producir hasta 860 voltios, lo que la convierte en el generador de bioelectricidad más potente conocido en la naturaleza. Finalmente, la Electrophorus vari, que habita las aguas turbias de las tierras bajas de la Amazonia, produce una descarga ligeramente menor, aunque sigue siendo formidable. Esta diferenciación nos muestra la increíble diversidad y adaptación de estos animales a sus específicos nichos ecológicos. El secreto detrás de su asombroso poder reside en unos órganos especializados llamados órganos eléctricos, que constituyen aproximadamente el 80% de su masa corporal total. Poseen no uno, sino 3 órganos eléctricos distintos, cada uno con una función específica y un nivel de voltaje diferente. El primero es el órgano principal, responsable de las descargas de alto voltaje, las que utiliza para aturdir a sus presas o defenderse de los depredadores. Luego está el órgano de Hunter, que también contribuye a las descargas de alto voltaje, pero su función es más moduladora y de apoyo al órgano principal. Finalmente, y no menos importante, está el órgano de Sachs, que produce descargas de bajo voltaje, aproximadamente 10 voltios. Este último es crucial para su navegación y su capacidad de electroubicación en las aguas turbias donde la visibilidad es casi nula. Actúa como un sistema de sonar biológico, permitiéndole detectar objetos y presas al percibir las distorsiones en el campo eléctrico que genera. La magia de cómo se genera esta electricidad radica en miles de células especializadas llamadas electrocitos, también conocidas como electroplacas. Estas células son de hecho versiones modificadas de células musculares que han perdido la capacidad de contraerse y en su lugar se han adaptado para producir electricidad. Cada electrócito es una pequeña batería biológica. En su estado de reposo, la membrana de un electrócito mantiene una diferencia de potencial eléctrico, siendo más negativa en el interior y más positiva en el exterior. Esta diferencia se mantiene activamente gracias a unas bombas de iones de sodio y potasio que transportan estos iones a través de la membrana celular. Cuando la anguila decide generar una descarga, su cerebro envía una señal nerviosa a sus órganos eléctricos. Esta señal, un impulso nervioso, llega a los electrocitos de forma sincronizada. Al recibir el estímulo, la membrana de cada electrócito se despolariza rápidamente en una de sus caras, abriendo canales iónicos específicos, principalmente de sodio. Esto provoca una entrada masiva y rápida de iones de sodio cargados positivamente hacia el interior de la célula. El resultado es un cambio abrupto en el potencial eléctrico de la célula.
Una cara del electrócito se vuelve positiva, mientras que la otra permanece negativa o menos positiva. Cada electrócito individual genera una pequeña diferencia de potencial, de alrededor de 150 milivoltios. La clave para alcanzar los impresionantes voltios totales es la disposición de estos electrócitos. Imaginen miles de pequeñas pilas conectadas en serie, una detrás de otra, de la misma manera que se conectan las baterías en una linterna para aumentar el voltaje. En los órganos eléctricos de la anguila, los electrócitos están apilados en columnas largas, una detrás de otra, formando lo que se conoce como electropilas o electroplacas. Cada electropila puede contener hasta 5.000 o 6.000 electrócitos. Como cada electrócito aporta 150 milivoltios, la suma de miles de ellos en serie puede generar cientos de voltios. Además de esta conexión en serie para aumentar el voltaje, las anguilas eléctricas poseen múltiples columnas de estas electropilas, conectadas en paralelo. Esta disposición en paralelo es fundamental para aumentar la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, el amperaje. Mientras que el voltaje representa la fuerza o la presión de la electricidad, el amperaje representa la cantidad de carga eléctrica que fluye. Una descarga de alto voltaje pero bajo amperaje podría ser incómoda, pero no necesariamente letal. La combinación de alto voltaje y alto amperaje es lo que hace que la descarga de la anguila eléctrica sea tan efectiva y peligrosa. La anguila eléctrica puede generar una corriente de aproximadamente 1 amperio durante sus descargas potentes. La potencia total de su descarga puede superar los cientos de vatios, suficiente para causar un impacto significativo en sus presas o atacantes. El uso de esta descarga es sofisticado y multifacético, especialmente en la casa. La anguila eléctrica utiliza su órgano de Sachs para la electroubicación, enviando pulsos eléctricos de bajo voltaje, de alrededor de 10 voltios y con una frecuencia de aproximadamente 25 Hz. Estos pulsos crean un campo eléctrico a su alrededor. Cuando una presa, un obstáculo o un depredador interrumpe o distorsiona este campo eléctrico, la anguila lo detecta a través de receptores especializados en su piel. Es como si tuviera un radar biológico, permitiéndole ver su entorno en la oscuridad o en aguas extremadamente turbias donde los ojos no son útiles. Este sistema es increíblemente preciso y le permite localizar incluso peces pequeños y escurridizos escondidos en la vegetación o bajo el barro. Una vez que ha localizado a su presa, la anguila eléctrica pasa a la acción con sus órganos principales y de Hunter, liberando una descarga de alto voltaje. Esta descarga no es un ataque pasivo, es una estrategia de caza activa y devastadora. La anguila puede liberar ráfagas de pulsos de alto voltaje a una frecuencia de hasta 400 Hz. Cuando la descarga eléctrica alcanza a la presa, lo que hace es saturar el sistema nervioso del animal. Los impulsos eléctricos externos son tan potentes y rápidos que sobrecargan las señales neuronales de la presa, provocando contracciones musculares involuntarias y paralizando su cuerpo de inmediato. Es similar al efecto de una pistola Taser que inmoviliza a una persona al desorganizar sus impulsos nerviosos musculares. En un abrir y cerrar de ojos, el pez, el anfibio o incluso el pequeño mamífero que ha sido objetivo de la anguila queda completamente inmovilizado y desorientado, flotando sin control. Esto facilita que la anguila lo engulle entero, ya que no puede morder ni masticar a sus presas. Un ejemplo clásico de esta estrategia en acción es el relato del naturalista alemán Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Durante su expedición a Sudamérica, presenció cómo los nativos de Venezuela utilizaban caballos y burros para pescar anguilas eléctricas. Los animales eran obligados a entrar en charcos infestados de anguilas. Las anguilas, al sentirse amenazadas, liberaban repetidas descargas eléctricas contra los caballos y burros. Algunos animales caían inconscientes e incluso Humboldt describió cómo un caballo grande se ahogó tras recibir múltiples choques, ilustrando la potencia letal de estas criaturas. Investigaciones más recientes del Dr. Kenneth Catania de la Universidad de Vanderbilt han revelado aún más sobre la sofisticación de la estrategia de caza de la anguila eléctrica. Ha descubierto que además de la descarga paralizante, la anguila puede usar una táctica llamada doble descarga. Primero, emite una ráfaga de pulsos de alto voltaje de baja duración pero de alta frecuencia.
Estos pulsos no buscan paralizar, sino inducir una contracción muscular involuntaria en la presa que a menudo está escondida. Si la presa se agita o se mueve por esta contracción, la anguila detecta su ubicación precisa. Inmediatamente después, lanza la descarga principal de alto voltaje para inmovilizarla por completo. Este método de revelación y aturdimiento es una muestra de la complejidad de su comportamiento depredador. Otro descubrimiento fascinante de Catania es la capacidad de algunas anguilas eléctricas para saltar fuera del agua y electrificar directamente animales terrestres. En situaciones donde un depredador, como un caimán o un mamífero, se acerca a la orilla, o cuando la anguila se siente acorralada en un charco que se seca, puede elevar la parte frontal de su cuerpo fuera del agua y aplicar directamente su mentón al cuerpo del atacante. El circuito eléctrico se completa a través del agua y el cuerpo del animal, provocando una descarga de potencia aún mayor al concentrar la corriente en un punto de contacto. Este comportamiento es una respuesta defensiva extrema, pero también puede ser una extensión de su estrategia de caza cuando las presas están en la superficie. La anguila eléctrica no solo usa su poder para cazar, sino también como un formidable mecanismo de defensa. Ante un depredador grande como un caimán, un jaguar que bebe en la orilla o incluso un ser humano, la anguila puede liberar sus descargas más potentes. Estas descargas no solo causan dolor intenso y espasmos musculares, sino que también pueden provocar desorientación, parálisis temporal e incluso fallos respiratorios, lo que da tiempo a la anguila para escapar. Aunque una sola descarga de anguila eléctrica rara vez es mortal para un ser humano adulto, puede causar una pérdida de conocimiento que, en el agua, representa un grave peligro de ahogamiento. Una pregunta común es cómo la anguila eléctrica es inmune a sus propias descargas. La respuesta no es una inmunidad total, sino una combinación de factores anatómicos y fisiológicos. Principalmente, la corriente eléctrica, al ser liberada, tiende a seguir el camino de menor resistencia. En el agua, este camino es alrededor del cuerpo de la anguila, a través del agua misma y hacia la presa o el depredador. El cuerpo de la anguila, aunque genera electricidad, tiene una alta resistencia interna, lo que minimiza el impacto de su propia descarga en sus órganos vitales. Además, sus órganos vitales, como el cerebro y el corazón, están protegidos por una capa de tejido no eléctrico y una estructura ósea que actúa como aislante. Otra adaptación crucial para su supervivencia es su sistema respiratorio. Las anguilas eléctricas son peces que respiran aire atmosférico. Poseen una boca vascularizada que les permite absorber oxígeno directamente del aire, obligándolas a subir a la superficie para respirar cada 5 a 10 minutos. Esta adaptación es vital en su hábitat natural, donde las aguas pueden ser pobres en oxígeno, pero también les proporciona una ventaja frente a sus descargas. Al respirar aire, no dependen de branquias que podrían ser dañadas repetidamente por sus propias descargas en el agua. La anguila eléctrica ocupa un lugar importante en su ecosistema como un depredador tope. Su presencia ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces más pequeños y otros organismos acuáticos, contribuyendo a la salud general del ecosistema fluvial. A pesar de su formidable reputación, las anguilas eléctricas no son consideradas una especie en peligro crítico de extinción. Sin embargo, como muchos habitantes de la Amazonia, enfrentan amenazas por la degradación de su hábitat, la deforestación, la contaminación del agua y los cambios en los patrones climáticos. La conservación de estos ecosistemas es crucial no solo para la anguila eléctrica, sino para la vasta biodiversidad que albergan. El estudio de las anguilas eléctricas ha inspirado a científicos e ingenieros en diversos campos. Sus órganos eléctricos son una fuente de conocimiento para la biomimética, la disciplina que busca imitar los diseños y procesos de la naturaleza para resolver problemas humanos. Los investigadores están explorando cómo los principios detrás de la generación de energía de la anguila podrían aplicarse en el desarrollo de biobaterías eficientes y sostenibles, dispositivos médicos implantables que generen su propia energía o incluso en la robótica para crear sistemas de propulsión o sensores innovadores. La eficiencia con la que estos animales convierten la energía química en energía eléctrica es asombrosa y tiene un potencial enorme para el futuro de la tecnología. La próxima vez que pienses en la anguila eléctrica, no la veas solo como un pez sorprendente, sino como un testimonio viviente de la increíble capacidad de la evolución para diseñar soluciones extraordinarias a los desafíos de la supervivencia.
Desde su asombrosa capacidad de generar cientos de voltios con una pila de células modificadas, hasta sus complejas estrategias de caza y defensa, la anguila eléctrica nos invita a una profunda reflexión sobre el poder y la ingeniosidad de la vida en nuestro planeta. Así que, si este viaje al fascinante mundo de la anguila eléctrica te ha electrizado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete, regálanos un me gusta, deja tus preguntas en los comentarios y comparte este video con aquellos que, como tú, se maravillan con los secretos del planeta.